Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, dispuesta a compartir nuevamente con ustedes una perlita bíblica. Y en esta oportunidad yo he querido llamar a esta perlita nacido o nacidos para esto. Y bueno, ya te vas a dar cuenta por qué he llamado así esta perlita, que espero que poder reducirla lo más posible y dar el mensaje que verdaderamente quiero que te llegue a vos, mi amado, que estás en esta oportunidad o que vas en esta oportunidad a escucharla, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escuchar las perlitas, muchas gracias por seguirme. Y bueno, quiera Dios utilizar mi vida realmente para que los mensajitos que yo grabo, que pongo en internet, y que vos podés escuchar, así como yo escucho también a tantos otros, ¿verdad? Nos vaya siendo de edificación, nos vaya siendo de bendición, y qué lindo que podamos edificarnos unos a otros porque somos un cuerpo en Cristo, nos necesitamos unos a otros, Dios ha colocado en cada uno de nosotros dones, ministerios y la capacidad de poder bendecirnos. ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Y bueno, quiero leerte un versículo, un texto de la palabra de Dios, de la Biblia, y este texto se encuentra en el libro de Esther, un libro del Antiguo Testamento. En el libro de Esther, en el capítulo 4, yo te voy a leer el texto 14 y te vas a dar cuenta que yo saqué de aquí esta perlita, el título que le puse, nacido para esto o nacido para esta hora, ¿sí? Y dice así este texto en el libro de Esther. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte o de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, una pregunta válida podría ser, ¿cuánta gente necesita Dios para obrar en una situación? ¿Cuánta gente necesita Dios para librar a un pueblo, para revertir un problema? Porque vemos aquí de pronto que el plan de Dios descansa sobre dos personas, Mardoqueo y Esther. Entonces, nos damos cuenta que a veces nuestros pensamientos no son los de Dios, casi siempre, no a veces, casi siempre. Porque nosotros creemos que Dios puede utilizar a las multitudes, puede utilizar esos ministerios grandes, exitosos, rimbombantes, y decimos, no, yo no, porque nosotros somos unos pocos, somos un grupo minoritario, quizá, que Dios se va a fijar en nosotros para hacer algo. Sin embargo, mi amado, mi amada, quiero decirte que sí, que no siempre el plan de Dios descansa sobre el actuar y el obrar de los muchos, de las multitudes. Como en este caso, nosotros podemos ver que el plan de Dios descansó sobre dos personas. Como en otras oportunidades también, cuando descansó en Daniel, ¿se acuerdan? En los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel. Y bueno, y así en la historia. Por regla general, cuando Dios quiere hacer algo grande, ¿sabes qué? Lo hace con grupos chicos, minoritarios. Y a veces hasta con una sola persona. Y nosotros decimos, ¿pero cómo puede ser? Porque Dios no necesita más que una y a veces 2 o 3 personas que Él ha determinado, como yo decía en el título de la perlita, para esto hemos nacido, para esto hemos llegado al reino de Dios en este tiempo, con un propósito, para algo que Dios tiene
para nuestras vidas, porque si hemos sido salvados por Dios, si hemos sido redimidos, si estamos siguiéndole, sirviéndole, es porque Dios con un propósito nos ha alcanzado y nos ha hecho nacer. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es afinar nuestro oído a la voz de Dios para poder cumplir sus mandamientos, su voluntad y llevar a cabo aquello que en un momento determinado, no sabemos cuándo, Dios va a poner delante de nosotros para hacerlo a través nuestro, para contar con nosotros como instrumentos útiles para Él, como una herramienta escogida, como una vasija que Él ha preparado para volcar todo su poder, toda su unción, toda su gracia. Así que vos no te sientas mal si realmente perteneces a un grupo de personas minoritario, si estás en una congregación no tan multitudinaria, que pareciera que cuando te siguen las miles y miles y miles de multitudes, ahí Dios puede hacer con esas personas. Sí, también Dios va a hacer con esas personas. Pero quiero decirte que Dios ha dejado sentado los principios en la palabra de Dios y siempre que Dios ha hecho algo grande, lo ha hecho con cosas chicas, o con lo menor, o con lo más chico, o con lo más insignificante. Y eso, o esa situación, o ese grupo, o esas personas, podemos ser vos o yo. Así que nunca debe decaer nuestro ánimo y nunca tenemos que sentirnos como decir de pronto, no, a mí que me va a utilizar Dios, ¿para qué? ¿Dónde puedo ir yo? ¿Qué puedo hacer? No, de ninguna manera, porque de verdad quiero decirte que es Dios el que hace las cosas, y si nosotros tenemos esto en claro, que es Dios y no nosotros somos colaboradores de Dios, entonces todo el poder de la acción recae sobre Dios. Y Él va a utilizar a la persona que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo para hacer esa obra. En este caso, Esther. Ustedes fíjense que Esther había sufrido mucho porque ella era una chica huérfana, era una chica que de la tribu de Judá, como Judá había sido derrotado, habían sido llevados cautivos a Persia, ella quedó solita y de pronto su tío Mardoqueo en su orfandad la recogió, la crió como si fuera una hija, la cuidó y bueno, llegó el tiempo de parte de Dios para que Esther sepa lo que te leí en el texto bíblico, que al tener los judíos como nación el problema terrible de que ese malvado Amán había preparado, organizado, tramado, urdido ese plan nefasto de muerte para ese pueblo, entonces Mardoqueo, al estar su sobrina en el palacio del rey para ver si era elegida o no como reina, le pide que intervenga, porque ella estaba cerca del rey y el rey era el único que podía hacer algo, porque inclusive el decreto ese que se había dado para que los judíos sean destruidos, aún lo habían firmado, sellado, en ese tiempo se firmaba con el sello del anillo del rey, y bueno, sabemos, el que ha leído la historia, y si no, vos podés leer el libro de Esther en el Antiguo Testamento, está 2 libros antes de los Salmos, lo lees, es muy corto, y es hermosa la historia de Esther, cómo Dios se valió de una chica y de su tío para librar a la nación de Israel de la muerte, de la extinción, que el enemigo de nuestra alma, que siempre utiliza en ese tiempo a Amán y en otro tiempo ha utilizado a Hitler y en este tiempo en el cual vivimos, él utiliza a ISIS o a cualquier grupo que se levanta, neonazi o los que sean, para destruir al pueblo de Israel, y no solo al pueblo de Israel, sino que en este tiempo el espíritu del anticristo está en estas personas tremendas y se dedican a maltratar, a destruir, a matar a todo lo que nombre a Dios o tenga
algún efecto de culto, ¿no es cierto? Sea un objeto de culto. Entonces, mis amados, vos y yo, tal vez como Esther, podemos estar a lo mejor en una situación que nos parece que no sé qué estamos haciendo. A veces yo he escuchado a hijos de Dios, a hijas de Dios, que dicen, yo no hago nada para Dios, no sé, Dios no me utiliza para nada, no sirvo, no sé para qué. Tranquilo, tranquila, espera, porque Dios nos ha llamado con un propósito, nos ha salvado con un propósito. Y un día vamos a entender que para esto, cuando aparezca el propósito delante de nosotros y Dios nos utilice y Dios nos ponga en esa brecha, vamos a entender que para esto hemos nacido y para esta hora hemos llegado al reino de Dios. Así que tranquilo, mi hermano, mi hermana, queridos, amados, tranquilos porque Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Solo tenemos que estar siendo fieles, haciendo lo que Dios quiere, porque Esther era una jovencita que había obedecido a su tío, porque si ella hubiera sido una rebelde que hacía lo que quería, no, ella hizo lo que su tío le enseñaba, lo que su tío le iba mostrando, demandando, con todo su amor, ¿no es cierto? Pero todo lo que su tío decía, ella lo hizo. Y nosotros a veces tenemos que aprender a obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros educandos, a nuestros discipuladores, y entonces Dios nos va a ir llevando de a poco a donde tenemos que llegar. Y te decía que como la tribu de donde pertenecía esta chica Esther había sido derrotada, habían sido llevados cautivos, pero Dios tenía un gran propósito. Dios la había hecho nacer, la había hecho llegar al reino de Persia con un propósito tremendo, salvar al pueblo de Dios. Así que yo quiero decirte que no te sientas mal, que todas tus derrotas, que todos tus sufrimientos, que todo lo que estés pasando, Dios lo va a utilizar para bien. A lo mejor la salvación de un grupo, la salvación de un hogar, de un alma, aunque sea. Porque hasta la salvación de una sola alma, que es más precioso que todo el oro del mundo para Dios, vale más que eso. Un alma, dice la Biblia, vale más que todo el oro del mundo, porque por esa alma Dios entregó a su Hijo, murió en una cruz, para que esa alma sea salvada y no vaya a pasar una eternidad en el infierno. Amigo, amiga, amado hermano, hermana que me están escuchando, no te sientas mal, no te sientas dejado de lado. Dios ha puesto sus ojos sobre vos, como lo ha hecho conmigo. Y para este tiempo nos ha hecho nacer. Y para esta hora nos hizo llegar al reino. No importan nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras tristezas, todo eso Dios lo va a utilizar para bien, porque con un propósito te ha hecho llegar a la vida en este tiempo. No nos olvidemos que el malvado Amán de aquel entonces, que había hecho todo eso para matar al pueblo de Israel, para no solo matar, para exterminarlo, porque lo que quiere Satanás, el diablo, nuestro archienemigo, es exterminar a todos los hijos de Dios. Entonces, no te preocupes. Dios te ha hecho venir, nacer, llegar a su reino con un gran propósito. Es mi deseo que puedas entender esta palabra. Es muy simple, muy fácil, y que puedas ponerte incondicionalmente en las manos de Dios y decirle: Señor, yo ahora entiendo, no importa en el lugar que esté, no necesariamente tengo que estar en una iglesia multitudinaria. Si lo estás, amado, gloria a Dios. Seguí al Señor donde Él te ha colocado. Da fruto en el lugar donde te ha plantado. Pero eso no es una condición sine qua non, digamos, para que Dios pueda utilizar tu vida. No, estés donde estés, Dios, si te hizo nacer con un propósito
para algo, lo va a hacer a través tuyo, estés donde estés. Solamente pide que le seas fiel, que le obedezcas, que le busques y que no estés entretenido entre tantas cosas de este mundo, porque Dios nos llamó, como te vuelvo a repetir, con ese propósito eterno, no solamente para que seamos gente, qué sé yo, que tengamos una profesión, o seamos un papá, una mamá. Claro, lo vamos a hacer y vamos a tener nuestras vidas y las vamos a disfrutar, pero nunca tenemos que olvidar que hay un propósito eterno que está marcando y dirigiendo nuestras vidas hacia ese momento especial para el cual Dios nos ha hecho nacer, como pasó con Esther y con Mardoqueo. Así que quiera el Señor darte luz para que comprendas esto y sepas que no estás pasando por la vida porque solamente tu papá y tu mamá decidieron tener un bebé. No, absolutamente. Hay un propósito de parte de Dios detrás de todas las cosas. Y para este tiempo Dios te ha hecho nacer. Y Él te hace vivir en un tiempo cronos, claro que sí, y en Él se va desarrollando nuestra vida, nuestras cosas, pero Dios tiene además un tiempo especial, un tiempo que se llama Kairos, un tiempo que no es tiempo en realidad, que es una intervención de Dios en nuestras vidas para llevarnos a nosotros al lugar, a la posición, a la situación que Él ha determinado que debemos estar. Así que no te olvides, para esto Dios te ha hecho nacer, para esto has llegado al reino de Dios en este tiempo. Hoy el espíritu del anticristo está en plena actividad y ese espíritu malvado de Amán todavía está haciendo de las suyas y preparando las maldades más grandes para exterminar a los hijos de Dios. Dios no lo va a permitir y tal vez va a utilizar tu vida o la mía en alguna oportunidad, aunque sea para arrebatar un tizón del infierno. Una sola alma que traigas a Cristo, una sola familia que venga a Dios por vos, eso va a seguir haciendo, o sea, va a crecer, porque un alma que viene a Dios por mí va a traer a otros y esos otros van a traer a otros y así va a ser una cadena y Dios va a cumplir su gran eterno propósito con vos, conmigo y con toda la humanidad. Esto tiene que pasar sí o sí, así que afina tu oído a la voz de Dios, a su voluntad, a sus proyectos, a su diseño, a su plan eterno. Y sé parte de Él, porque ya está determinado en los cielos que serías parte de Él. Solamente tenés que enterarte y tenés que seguir al Señor obedeciéndole en todas las cosas que Él te diga y te mande para que verdaderamente seas una persona confiable para Él y realmente lleguemos vos y yo a hacer su voluntad y que realmente Dios diga, ha entendido el mensaje, ha entendido que para esta hora la he hecho o lo he hecho nacer. Amado, amada, Dios bendiga tu vida y por mi parte te digo que en la próxima perlita, pronto, que la grabaré seguramente, nos volvemos a encontrar.